El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está marcada a fuego. Carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Bienvenidos a este nuevo programa. Somos Sangu y Setacua, dos fieles católicos con la misión de dar palabra de testimonio de la verdad en este final de los tiempos. Ya en diciembre de 2013 avanzábamos con dos programas especiales: la infiltración de los ideales de la masonería, de la teosofía y del luciferianismo en la Iglesia, por vía del magisterio ordinario producido por el falso profeta bíblico Jorge Mario Bergoglio, la serpiente sentada en la cátedra de la verdad, tentando a la nueva Eva, a la Iglesia en su conjunto, a través de aquella encíclica llamada La Alegría del Evangelio. Mucho es ya lo que hemos producido y dicho como para tener que sacar un programa especial sobre la nueva aberración del falso profeta, la deplorable Laudato Si. Sin embargo, y en atención a que cada día van entrando nuevos oyentes, vamos a exponer con mayor brevedad, eso sí, qué es lo que abiertamente está haciendo Jorge Mario Bergoglio con esta obra diabólica, cínicamente relacionada con San Francisco de Asís y su cántico de las criaturas. Laudato Si es una proclamación abierta de las intenciones de la élite luciferina de traer un nuevo orden mundial al planeta Tierra. Como comentaba en el programa Entendiendo el Hoy hace 2 años, a finales de los 90 y principios del siglo XXI, era relativamente difícil conocer el tema del nuevo orden mundial, ya que tan solo se hallaba información que se podía encontrar con cierta pericia en la red en lengua inglesa. Pero desde el año 2008 a esta parte, en que cada vez más y más personas, normalmente no católicas, se han ido enterando de este fenómeno, es por lo menos chocante que las principales víctimas de este plan de Lucifer, los sacerdotes, no solo no se hayan enterado de este gigantesco plan luciferino de conquista global, sino que están siendo transformados en los mismos agentes de cambio para corromper la Iglesia, puesto que el mundo ya está corrompido de siempre y es mucho más fácil de moldear. Necesitaban corromper a los sacerdotes para conseguir hacer lo propio con la Iglesia, y a fe que lo están consiguiendo, como ya lo llevaban haciendo desde el Concilio Vaticano II, pero ahora entramos en una fase mucho más delicada. Sin embargo, dado que en los seminarios este tema se oculta y se persigue deliberadamente, y de ahí en el resto de la estructura eclesial ocurre lo mismo, ya que la jerarquía persigue como desorden mental psiquiátrico el hablar de esto, pues es precisamente el grupo de fieles católicos e incluso de sacerdotes el que más vetado tiene el acceso a la información de la verdad, ya que la red de enemigos de la Iglesia se ha ocupado por décadas en delimitar cuidadosamente qué puede estudiarse y qué no, de qué puede hablarse y de qué no, qué debe perseguirse en los pasillos de los seminarios y cómo. Por lo tanto, hoy en día, los supuestos ministros de Cristo llevan mayores anteojeras como los caballos para conocer la verdad del anticristo que cualquier persona de la calle con un mínimo de interés en conocer lo que está sucediendo en las estructuras de poder del mundo globalizado. La mayoría de las personas que se enteran del nuevo orden mundial lo buscan solo por intuición y sin tener ni el más mínimo atisbo de fe o conocimientos de doctrina católica, haciendo aún más ridícula la ignorancia manifiesta y gravísima de los hechos de la venida del anticristo y la gran apostasía que le precede, siendo la más ridícula en aquellos que se proclaman obispos y sacerdotes de su Iglesia, y o bien desconocen lo que sucede, o bien lo callan, y tenemos que hablar los católicos de a pie. En Laudato Si, el falso profeta bíblico Jorge Mario Bergoglio, actuando plenamente en tal ministerio y con pleno conocimiento del mismo,
anuncia la llegada del anticristo y de la religión mundial, todo ello rodeado de una absoluta sarta de sandeces sin ningún interés para la Iglesia ni para el propio mundo ya siquiera, que vienen a ser el envoltorio del mensaje que él, en clave masónica, en clave oculta, transmite desde la propia silla de San Pedro. Sandeces, sin embargo, que dan una pista del nivel de odio hacia la religión católica que atesora este personaje y de su tesón en colaborar con la misma élite jerárquica planetaria a la que simula reprender. Nada más lejos de la realidad. No solo Bergoglio, atacando a 2000 años de magisterio de la Iglesia Católica, no cesa de hablar de religiones en plural, en actitud inclusiva de todas, promulgando el indiferentismo religioso que ya vimos en el programa Los romanos pontífices contra la apostasía de Bergoglio, que era el error, el vicio doctrinal más perseguido por todos los antiguos papas, sino que sustituye constantemente el objetivo verdadero de la auténtica religión, es decir, la salvación del alma, por términos como la ética, la moral, los valores, la conciencia, la justicia terrena o las culturas. Y en el punto 121, punto clave, dispara lo siguiente. Está pendiente el desarrollo de una nueva síntesis que supere falsas dialécticas de los últimos siglos. El mismo cristianismo, manteniéndose fiel a su identidad y al tesoro de verdad que recibió de Jesucristo, siempre se repiensa y se reexpresa en el diálogo con las nuevas situaciones históricas, dejando brotar así su eterna novedad. Pues si el cristianismo es eterna novedad y siempre se repiensa, atendamos a las palabras del apóstol San Pablo en la carta a los Hebreos capítulo 13, versículos 8 y 9a. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y lo será para siempre. No se dejen extraviar por cualquier clase de doctrinas extrañas. La nueva religión mundial, esa es la síntesis que está pendiente en un inequívoco lenguaje propio de las autoras cumbre de la teosofía, Blavatsky y Bailey, las cuales siempre han manifestado como objetivo esa síntesis nueva y global de las religiones. ¿A partir de qué? Pues a partir de un Jesucristo falsificado, al cual justifica alegando que el cristianismo siempre se repiensa y se reexpresa según las nuevas situaciones históricas, dejando así brotar su eterna novedad. Esto es herejía, esto es dilatar el cristianismo para que se convierta en un inmenso recipiente donde quepa todo lo que la masonería desee implantar. Es el Cristo de la nueva era, el Cristo de la eterna novedad. Esto es, en resumen, perverso, y es aún más penoso ver cómo, mientras Satanás abre la puerta de la Iglesia como quien hace lo propio con una lata de conservas, los sacerdotes duermen y se complacen, y ante la duda remiten a que se malinterpreta a Bergoglio. El plan se desarrolla con su absoluta aquiescencia, mientras ellos creen estar sirviendo a Cristo. Quizás sí le sirven en un funcionariado ministerial en el que, por la inmerecida misericordia de Dios, seguimos teniendo los sacramentos al alcance y la gracia de Dios por tanto, pero desde luego no le sirven ya en espíritu, y esa desobediencia es lo que se materializará en la abominación de la desolación descrita en el libro de Daniel en unos pocos años, una vez esté plenamente operativa la antiiglesia. Y no, sacerdotes, no estamos malinterpretando a Bergoglio. Despierten de su letargo antes de que sea tarde para sus almas, y aún peor ante Dios las de sus fieles. Sacerdotes que, sin embargo, tienen muy difícil el despertar, ya que han sido adoctrinados en las antiverdades que la masonería implantó como un germen maligno en el Concilio Vaticano II. Y es que Bergoglio, en el punto 175, pide la llegada del anticristo y su gobierno mundial, que se hará efectiva bien pronto. Lo hace citando un pasaje de la encíclica Caritas in Veritate de su santidad Benedicto XVI, que una vez vistas las declaraciones de su santidad Benedicto,
siempre contrarias al nuevo orden, solo puede interpretarse como que la masonería eclesiástica controlaba lo que el Papa escribía para lograr dar al magisterio falso de Bergoglio una impresión de continuidad con lo que había escrito su santidad el Papa Benedicto XVI en su pontificado. El hecho de que Bergoglio escoja precisamente y cite precisamente el pasaje que pide al anticristo y que lo haga desde el propio trono de San Pedro tiene un gran simbolismo de triunfo para el satanismo organizado mundial de la élite. Escuchen el punto 175. Hacia el final es donde pide esa autoridad global del anticristo. La misma lógica que dificulta tomar decisiones drásticas para invertir la tendencia al calentamiento global es la que no permite cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza. Necesitamos una reacción global más responsable, que implica encarar al mismo tiempo la reducción de la contaminación y el desarrollo de los países y regiones pobres. El siglo XXI, mientras mantiene un sistema de gobernanza propio de épocas pasadas, es escenario de un debilitamiento de poder de los estados nacionales, sobre todo porque la dimensión económico-financiera de características transnacionales tiende a predominar sobre la política. En este contexto se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotadas de poder para sancionar. Como afirmaba Benedicto XVI en la línea ya desarrollada por la doctrina social de la Iglesia, para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimentaria y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi predecesor Juan XXIII. En esta perspectiva, la diplomacia adquiere una importancia inédita, en orden a promover estrategias internacionales que se anticipen a los problemas más graves que terminan afectando a todos. Es lo que les venimos diciendo desde hace años, y lo está pidiendo él mismo en este preciso momento, a través de las palabras sin lugar a dudas manipuladas de su santidad Benedicto XVI, que a su vez estaba citando a Juan XXIII, es decir, al hombre que inauguró la antiiglesia del Concilio Vaticano II hacia la preparación de la venida de esta autoridad mundial, la del anticristo y la antiiglesia universal. Bergoglio pide la presencia de una verdadera autoridad política mundial. Es el anticristo y su gobernancia global, y hace ver que lo pidió antes Benedicto XVI para justificarse. ¡Qué retorcimiento el de la serpiente! Sin embargo, nos reafirmamos en que su santidad, el verdadero y único Papa, Benedicto XVI, ha manifestado, cuando ha sido libre de hacerlo, su oposición al nuevo orden mundial. Lo ha denunciado y ha advertido de que se estaba implementando, por lo que no vamos a tomar sus palabras en el sentido en que sí las toma este impostor, que aprovecha el magisterio anterior, hábilmente manipulado, como hemos dicho, por la masonería eclesiástica, para sustentar la ruptura que supone su usurpación del trono de San Pedro, usando el magisterio del papado anterior como trampolín para fundar su ruptura con la verdad.